Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Julián David Clavijo Salazar. Soy estudiante en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán de Florencia, Caquetá, y este año curso el grado 11.5. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la literatura antigua. Vamos a abordar sobre sus raíces, sus características, los géneros principales, las civilizaciones que lo representaron. También vamos a hablar de los mayores representantes. Antes que todo, explicar el término de literatura. Pues el término literatura proviene del latín litera, que significa letras, y hace referencia propiamente a la escritura. Eh, Seguimos. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Pues es aquella literatura de la antigua Grecia, Roma y algunas otras civilizaciones antiguas. Pues se considera literatura antigua a todas aquellas reproducciones literarias dadas entre los años 1000 a.C. y el 400 después de Cristo. ¿Cuáles son esas otras civilizaciones que aportaron para la construcción de la literatura antigua? Pues en ella encontramos a los chinos, a los griegos, a los hebreos y a los egipcios. Es decir, estas cuatro civilizaciones fueron las mayores regiones que aportaron para la literatura de la antigüedad. Ahora vamos a hablar de sus raíces, cómo surgió todo eso. Pues la literatura se encuentra, o sea, las raíces se encuentran en las tradiciones orales, puesto que años atrás, miles de años atrás, aún no se había desarrollado la escritura. Eso lo explicaré a fondo a raíz de la siguiente imagen. Esta imagen, pues lo que trato de decir es que antes de desarrollarse o llevarse a fondo la literatura, ellos contaban o narraban sus historias de generación en generación, es decir, las narraban de forma oral. Ahora vamos a hablar sobre las características de la literatura antigua. Pues en ella encontramos los escritores griegos escribieron obras que resaltan por su belleza literaria. Trataban de dar respuesta al origen del ser humano y del mundo, tema de gran incógnita para esa época, pues en ese entonces un tema que sobresalía era dar explicación de cómo surgió, cómo apareció el mundo, cómo surgió la existencia humana, eh, por qué, cuándo, cómo, a raíz de qué surgió esto. Y también existía una visión del ser humano que integraba cuerpo, alma y mente. Ahorita vamos a abordar esos temas. Los temas de las obras literarias en su mayoría trataban de temas religiosos, sobrenaturales y de dioses, pues ellos de verdad hablaban demasiado de dioses, en la existencia humana y las leyes del devenir del mundo por medio de mitos y casos a hechos míticos. Ahorita vamos a hablar de los géneros de la literatura antigua. Pues comenzamos con los géneros de la literatura griega. Estos son épica, el teatro y la poesía lírica. Los géneros de la literatura china. En ellos encontramos la poesía, la prosa y la filosofía. Géneros de la literatura hebrea. En esos tenemos historia, lírica, sabiduría, ley y profecía. Y por último, los géneros de la literatura egipcia, pues sean prehistoria, ficción y profecía. Representantes de la literatura antigua. En ellas encontramos a Homero, Esopo, Safo, Eurípides, Sófocles, Fidias, Aristóteles,
Hesíodo, Pericles, Platón y entre otros. Obras de la literatura antigua. Pues en estas encontramos la Odisea, escrita por Homero, la Eneida, escrita por Virgilio, la Ilíada, escrita nuevamente por Homero, y por último tenemos Edipo Rey, escrito por Sófocles. Y aparte de eso, también encontramos El arte de la guerra y El libro de los muertos, que son unas obras excelentes de aquel entonces. También quiero aportar algo, que es que Homero fue uno de los mayores representantes de la literatura antigua. La literatura antigua griega. Esas son las obras literarias elaboradas en Grecia antigua o clásica y comprenden el periodo de tiempo desde el año 300 a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Algo muy interesante de esto es que uno de los temas que más resaltaban en la literatura griega era la poesía, poesía épica, poesía didáctica y poesía lírica. La poesía épica hablaba de relatos históricos o seres mitológicos. La poesía didáctica, digámoslo así, hablaba de ciertas enseñanzas. Y la poesía lírica son como sentimientos compartidos de personas. De la literatura antigua china. Las obras de la literatura china abarcan un gran campo como son de ficción y poesía y filosóficas, escritos científicos y religiosos. La herencia de la literatura china se considera una de las más importantes del mundo por su trayectoria interrumpida de más de 3.000 años. Uno de los temas que más sobresalieron es la poesía y la prosa, pues en ellos encontramos el libro I Chang y Chu Jing, que es el libro de los cantos. Ahorita vamos a hablar de la literatura antigua hebrea. Está catalogada entre las historias clásicas y corresponde a la compilación de obras en verso y prosa. La más importante es Tanakh y la Torah. También tenemos a la Talmud. Estas obras épicas fueron escritas alrededor del año 1200 a.C. Ahora vamos a hablar de la literatura antigua egipcia. La literatura antigua egipcia data del Imperio Antiguo, aproximadamente 2750 a 2255 a.C. Hacer un pequeño paréntesis, y es que ellos anteriormente, o sea, antes de Cristo se contaban hacia atrás. No es como ahorita que se cuenta 2018, 2019, 2020. Y su vigencia fue hasta el periodo grecorromano, después del 322 a.C. Pues el periodo grecorromano es aquel periodo que coincidió con la antigüedad clásica. Este periodo abarcó las áreas que dominaban Grecia y Roma. Además de esto, la literatura antigua egipcia es una de las primeras manifestaciones escritas del pensamiento humano, como los jeroglíficos. Ellos no es que hagan tanto parte, pero es un ejemplo de cómo ellos escribían en la piedra, tallaban en piedra. Otras civilizaciones que dieron ese gran aporte, pues en ellas tenemos a la japonesa, que son obras de carácter histórico, como el Manchochón. También tenemos la romana, que digámoslo así es muy similar a la griega. Y por último tenemos a los indios, a la civilización india, que escribieron los Vedas, que son himnos de carácter épico y religioso. Muchas gracias.